programas donde hay fisiología, la fisiología tiene continuación. ¿En qué programas la fisiología tiene continuación? ¿Quién vuelve a ver fisiología? Medicina, profe. Los de medicina. Los de medicina vuelven a ver fisiología. ¿Qué otro programa vuelve a ver fisiología? ¿Solamente los de medicina? Los de enfermería también. Los de enfermería también vuelven a ver fisiología. Entonces, la clase que yo les voy a dar es una introducción a lo que ustedes van a ver cuando estén en el próximo semestre. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, nosotros fisiología cardiovascular. Exactamente, vamos a hacer una introducción a la fisiología cardiovascular. Vamos a analizar detalladamente esta fotografía. Es una fotografía tomada en el anfiteatro, lo que quiere decir que es un corazón humano, lo que en este momento nosotros estamos observando. Nosotros del corazón ya sabemos bastante, porque nosotros cuando vimos músculo cardíaco. ¿Quién recuerda de los estudiantes que están en el aula virtual algunas características del músculo cardíaco? De lo que vimos en clase, de lo que aprendimos en clase. Profe, que tiene un sistema de conducción. Muy bien, que tiene un sistema de conducción porque las células tienen actividad eléctrica. Muy bien. ¿Quién recuerda algo más de esas clases? Que es un músculo excitable. Perfecto, que está formado por unas células que se llaman miocitos y los miocitos tienen como característica que son excitables. Muy bien, ¿qué más? Profe, que los atrios y los ventrículos forman un sinsitio. Perfecto, que las células están muy unidas formando sinsitio y seguramente que estarán recordando que tenemos un marcapasos fisiológico. ¿Qué entendieron de marcapasos fisiológico cuando lo vimos en músculo? Que generaban potencial de acción. Que eran células capaces de generar potenciales de acción de manera espontánea. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la composición, decimos que el corazón es una bomba electromecánica y es una bomba porque ella se contrae y se relaja y eso le va a permitir expulsar la sangre. El corazón, como tiene una actividad eléctrica, es decir, genera unos potenciales de acción y esos potenciales de acción, cuando recorren el corazón, generan los latidos. Cada vez que mi corazón late es porque un potencial de acción lo está recorriendo. Y entre latido y latido, el corazón hace la tarea. ¿Y recuerdan ustedes, chicos, cómo se llama la tarea del corazón? Él se contrae y él se relaja, pero eso tiene nombre. Sístole y diástole. Perfecto, el corazón hace la sístole y hace la diástole. También cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, pues no solamente nosotros hablamos del corazón, sino que tenemos unos vasos conductores. Esos vasos conductores son arterias, venas y capilares. Y el sistema cardiovascular tiene esa bomba, tiene los vasos conductores, pero también hay unos líquidos corporales. Esos líquidos corporales son la sangre y la linfa. La sangre está formada por el plasma y por los elementos formes. El plasma está formado por agua y electrolitos y cuando nosotros decimos elementos formes, estamos hablando de las células sanguíneas. ¿Cuáles son esas células sanguíneas, chicos? Eritrocitos. Muy bien, tenemos los eritrocitos. ¿Y qué más? Los leucocitos, que son los glóbulos blancos. También tenemos los leucocitos. ¿Qué más? Los monocitos. Que hacen parte de los leucocitos y tenemos unos fragmentos celulares que se llaman las plaquetas. Plaquetas, sí. Entonces, estamos hablando del sistema cardiovascular, de la composición del sistema cardiovascular. Entonces, en la sangre teníamos la serie roja, que son unas células que se llaman eritrocitos, pero yo también puedo decir hematíes o puedo decir glóbulos rojos. Y está la serie blanca, que son los leucocitos o los glóbulos blancos, y también tenemos las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares que participan en los procesos de coagulación. Observemos detenidamente la gráfica.
Aquí me está mostrando la composición de la sangre. Tenemos plasma, tenemos células, tenemos las células dentro de las células que lo conforman, tenemos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos pues son altamente diferenciados de acuerdo al trabajo que ellos van a realizar. Entonces tenemos neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y cuando estamos sanos están en un porcentaje del 4%. Pero cuando entramos en un proceso de enfermedad, este porcentaje va a aumentar y dependiendo del tipo de patología que tengamos, así va a ser la actuación de las distintas células que conforman la serie blanca. Así como nosotros tenemos dentro de los líquidos corporales, tenemos la sangre, nosotros también tenemos que tener en cuenta la linfa. Nosotros sabemos que entre célula y célula hay un espacio. Ese espacio se llama espacio intersticial. Y en el espacio intersticial hay un líquido, ¿sí? Y en el líquido intersticial vamos a encontrar a los capilares linfáticos. Ellos están situados allí. Los capilares linfáticos tienen poros y esos poros les permiten la entrada de líquido. También les permite la entrada de pequeños solutos y de algunas partículas. Entonces, la función de los capilares linfáticos es drenar el exceso de líquido intersticial. Porque si ese líquido intersticial se queda allí acumulado, nos da una alteración que se llama edema. Por eso nosotros decimos que el primer mecanismo que tenemos de defensa frente al edema es la presencia de los capilares linfáticos, cuya función es drenar el exceso de líquido. Desde los capilares, ese fluido llamado linfa se dirige ahora a las venas linfáticas. Esas venas linfáticas llegan a dos grandes conductos, el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Y estos conductos van a desembocar al sistema circulatorio. Es decir, todo lo que recoge la linfa finalmente vuelve a la sangre del sistema circulatorio. Cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, entonces tenemos que decir que tenemos capilares sanguíneos y tenemos capilares linfáticos. ¿Qué funciones tiene la sangre? La sangre cumple muchas funciones. La primera función es transporte. Cuando la sangre hace su función de transporte, ese transporte me sirve para impulsar la sangre. Cuando nosotros impulsamos la sangre va llevando los gases respiratorios, lleva la sangre baja en oxígeno, esa sangre la lleva hasta los pulmones y en los pulmones se realiza el intercambio gaseoso, la sangre se oxigena nuevamente y nuevamente es enviada por el torrente circulatorio para que vaya dejando el oxígeno a todos y cada uno de los tejidos que lo necesitan. Cuando la sangre se impulsa, también me está transportando las moléculas nutritivas y los productos metabólicos de desecho. Esa sería la primera función de transporte. Pero la sangre también tiene una función reguladora, porque cuando ella está transportando moléculas, transporta las hormonas. Y las hormonas son moléculas mensajeras que participan en diversos procesos metabólicos. Y hablando de hormonas, entonces ustedes me van a dar ejemplos de hormonas que hayan oído mencionar durante todo su proceso de formación académica. ¿Qué hormonas conocen? Estrógeno. Los estrógenos, muy bien. ¿Qué más? Progesterona. Progesterona, perfecto. ¿Qué más? Hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento, muy bien. La semana pasada hubo un evento que es un evento mundial y es el día de la lucha contra la diabetes mellitus. Cuando nos da diabetes mellitus, ¿qué hormona está implicada? La insulina. La insulina. Entonces, la insulina es una hormona. Entonces, todas esas hormonas son transportadas por el torrente circulatorio. Y también, dentro de esa función reguladora, la sangre colabora para mantener la temperatura corporal. También el sistema cardiovascular tiene unas funciones muy importantes de protección. ¿Cómo nos protege? Pues porque tenemos las plaquetas y las plaquetas participan en la cascada de coagulación. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, las plaquetas se juntan y forman el tapón plaquetario. También la sangre
tiene una función inmunitaria por la presencia de los leucocitos, y el corazón cumple con funciones endocrinas. El corazón no es una glándula, es un órgano, pero hay órganos que tienen funciones endocrinas. En el corazón se sintetizan una molécula mensajeras que se llaman el péptido natriurético atrial, que se escribe PAN. Ese péptido natriurético atrial se produce si y solo si hay un aumento en el volumen de los líquidos corporales. Entonces, el péptido natriurético atrial tiene receptores en los túbulos renales y ayuda, colabora que por los túbulos renales que el riñón expulse mayor cantidad de agua. Si yo expulso mayor cantidad de agua, corrijo la variable afectada. La variable afectada era aumento en el volumen de los líquidos corporales. Entonces, el péptido natriurético atrial se sintetiza en los atrios, en el corazón. Nosotros tenemos más péptidos que cumplen función endocrina y cada péptido tiene su apellido. Este se llama el péptido natriurético atrial, está en los atrios, está en el corazón. Pero nosotros también tenemos, por ejemplo, péptido natriurético cerebral, que lo vamos a tener a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nosotros tenemos unos vasos conductores por donde va a ir la sangre. Esos vasos conductores son las arterias. Las arterias son los vasos que salen del corazón, son vasos elásticos, es decir, tienen una gran elasticidad, tienen diámetro grueso y en la medida que se van alejando del corazón, las arterias disminuyen el diámetro y dan origen a las arteriolas. Y desde las arteriolas y los capilares se hace la distribución de la sangre a todos los tejidos de nuestro organismo. Los capilares tienen dos extremos, un extremo arterial y un extremo venoso, y el papel de los capilares es permitir el intercambio de agua, de solutos y de nutrientes. Luego tenemos otros vasos conductores que se llaman las venas. Las venas son los vasos que regresan al corazón. Las venas llevan la sangre que tiene poco oxígeno. Las venas no son muy elásticas porque ellas no pueden soportar elevadas presiones, pero sí pueden albergar una mayor cantidad de sangre. Las venas arrancan como unos vasos de calibre muy delgadito que se llaman las vénulas y se van agrandando hasta que las venas que llegan cerquita al corazón, que son las venas cavas, la vena cava superior, esa ya es una vena de gran tamaño, de gran diámetro. Entonces, cuando la sangre sale del corazón y es expulsada por las arterias, concretamente por la arteria aorta, que es la principal arteria que nosotros tenemos, eso se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Esa sangre se distribuye por todo nuestro cuerpo, aportando oxígeno. Entonces, el oxígeno se va gastando y como un producto metabólico va quedando CO2. Queda sangre con CO2. Entonces, esa sangre la recogen las venas y eso se llama el retorno venoso. Por lo tanto, retorno venoso es la cantidad de sangre o es el volumen de sangre que regresa al corazón por las venas de la circulación sistémica. El flujo de sangre para el retorno venoso depende del gradiente de presión entre las venas cavas y la aurícula derecha. Gradiente de presión significa diferencia de presión, porque si no hay diferencia de presión, no hay flujo de sangre. Por eso, en las venas tenemos que tener una mayor presión que en la aurícula derecha, porque la sangre fluye de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Entonces, hoy estamos aprendiendo dos conceptos grandes: gasto cardíaco y retorno venoso. Gasto cardíaco, la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón, y retorno venoso, la cantidad de sangre que vuelve al corazón. El gasto cardíaco está asociado a las arterias, está asociado con la circulación sistémica y el retorno venoso está asociado con las venas.
gasto cardíaco y el retorno venoso deben ser iguales. En condiciones fisiológicas normales, la misma cantidad que sale del corazón debe ser igual a la cantidad que retorna. Entonces hay unos factores que facilitan el retorno venoso y esos factores nosotros ya habíamos estudiado algunos. Vamos a recordar cuando vimos la clase del músculo estriado, que es el mismo músculo esquelético, y vimos que cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos movemos, se contrae el músculo y que eso se llamaba la bomba muscular y que cuando el músculo se contrae comprime las venas y las empuja. Además, las venas tienen unas válvulas. La sangre es empujada por la contracción de los músculos anticavitatorios y ella sube y no se devuelve porque allí hay unas válvulas. También cuando nosotros respiramos, en el proceso de la respiración, recordemos que la respiración tiene una parte mecánica cuando nosotros ventilamos y que hacemos inspiración y expiración. Entonces, eso también me ayuda a hacer como una succión que ayuda a que la sangre vuelva al corazón. Y para el movimiento de la sangre, pues yo necesito que haya unos factores. Entonces hay dos factores para que la sangre fluya. Un factor se llama resistencia y otro factor se llama viscosidad de la sangre. La sangre fluye por las arterias. Entonces las arterias, cuando la sangre va pasando por ellas, ofrecen resistencia. ¿Y quién ofrece la resistencia? El estado de la arteria, que puede estar en vasodilatación o en vasoconstricción. Yo necesito saber si ustedes tienen claro mentalmente vasodilatación, ¿qué es? ¿Cómo está una arteria cuando hay vasodilatación? ¿Cómo está el diámetro? Aumentado. Ensanchado. Perfecto, está ancha, el diámetro está aumentado. Entonces, cuando hay vasodilatación, la sangre fluye sin problema, pero hay momentos en que hay vasoconstricción. Entonces, en la vasoconstricción, esa arteria está muy disminuida, ¿sí? Y entonces se hace pequeña y la sangre corre por allí, pero eso está muy pequeño, entonces eso es la resistencia. El otro factor es la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre hace referencia a la composición de la sangre. ¿Qué tiene la sangre? Para que me entiendan, un anémico. La viscosidad de la sangre en los anémicos es distinta porque han perdido glóbulos rojos. Entonces, la composición de la sangre, si es más fluida, si es menos fluida, también es un factor del funcionamiento del sistema cardiovascular y también un factor que se llama capacitancia. Capacitancia es la capacidad de albergar sangre. Las venas tienen capacitancia. Y el otro factor es el volumen intravascular, la cantidad de sangre que yo tengo dentro de las arterias. Analicemos muy bien esta gráfica. Esta gráfica me está contando que nosotros tenemos dos circulaciones, una circulación mayor o circulación sistémica, que es la sangre rica en oxígeno, que es bombeada por el corazón y que se distribuye por todos los lechos vasculares. Esa circulación sistémica comprende la parte rica en oxígeno, que es transportada por las arterias, pero también comprende el retorno venoso, la sangre que tiene que volver a los pulmones para que en los pulmones se lleve a cabo el proceso de intercambio gaseoso. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Entonces, el flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido por unidad de tiempo. El flujo sanguíneo total es igual al gasto cardíaco, es decir, a la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. En un adulto joven, sano y bello y bella, como mis estudiantes, el gasto cardíaco vale 5.5 litros. Cuando la sangre está siendo bombeada necesita una fuerza. Esa fuerza se llama la presión arterial. La presión arterial es muy alta en la salida de la aorta y ella va disminuyendo en la medida en que se aleja de la aorta. Yo creo que todos
hemos ido al médico o donde la enfermera alguna vez, o donde el enfermero, y nos han tomado la presión. ¿Ustedes recuerdan los valores de la presión? 120/80. Perfecto, El valor 120/80 es los valores que se consideran normales. Si uno tiene valores mayores a 139, entonces ahí ya está empezando a tener problemas y eso se llama hipertensión. Entonces, ¿cómo es que se distribuye la sangre? La sangre que viene del cuerpo, pobre en oxígeno y rica en gas carbónico, fluye a través de las venas hasta que llegan a las venas cavas, que son las más grandes. Y de las venas cavas llegan a la aurícula derecha. La aurícula derecha se llena con esa sangre pobre en oxígeno y la manda al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se llena con esa sangre pobre en oxígeno y desde el ventrículo derecho la sangre se bombea a través de la válvula pulmonar hasta las arterias pulmonares y llenan los pulmones. En este caso, las arterias pulmonares tienen sangre pobre en oxígeno, las pulmonares, y llenamos los pulmones y entonces en los pulmones ocurre el proceso que se llama intercambio gaseoso. Entonces, la sangre fluye por los capilares en los pulmones, se llena de oxígeno y deja allí el gas carbónico, deja allí el CO2 para que posteriormente sea eliminado. Entonces, me queda sangre rica en oxígeno que fluye a través de las venas pulmonares. Las venas pulmonares tienen sangre rica en oxígeno, llegan a la aurícula izquierda en el corazón, lleno mi aurícula izquierda con sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada que está en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, perdón, se la manda al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se llena de sangre oxigenada y bombea la sangre a través de la válvula aórtica hacia la arteria más grande de nuestro cuerpo, que se llama la aorta. Y esta sangre rica en oxígeno es bombeada por la aorta en el momento del gasto cardíaco y se dirige a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Va dejando oxígeno, se va llenando de CO2, esa sangre con CO2 es transportada por las venas y el ciclo vuelve y se repite, vuelve y se repite. Esto es lo que se llama el ciclo cardíaco. Bueno, este era el resumen introductorio para que se vayan poniendo contentos, pensando en que ya vamos a pasar a otro semestre. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra actividad. Préstenme atención, mucha atención lo que les voy a decir para que no me hagan repetir. ¿De acuerdo? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces nosotros todos, bueno, todos no, las personas que han venido a clase ya tienen 2 notas del examen final que yo se las he mandado al correo. Entonces he decidido que las personas que esas 2 notas sumadas sea superior a 4 no presentan el taller evaluativo que voy a hacer ahora. Entonces voy a ir nombrando quienes no presentan porque su promedio supera el 4. ¿Cuál promedio? El de estas 2 notas. Entonces, Cáceres Valeria no presenta. Camacho Benítez no presenta. Castro Juan Camilo no presenta. Diosa no presenta. Gómez Grisales no presenta. Holguín no presenta. Narváez no presenta. Obando no presenta. Salazar Lozano no presenta. Segovia Valentina no presenta. Serna Giraldo no presenta. Torres Delgado no presenta. Sajet no presenta. Zúñiga Laura no presenta. Mejía no presenta. Y me quedan 2 estudiantes que el promedio no les da 4, pero voy a mirar la asistencia, a ver si con la asistencia el promedio les da 4. Denme un segundo para revisar.
los dos estudiantes que me quedarían pendientes, porque les queda entre 7, 3, 8. Vamos a ver quiénes son. Guayara Nicole ha venido a todas las clases y tiene participación en clase. Entonces,